Una abogada con propósito. El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Sí? Entonces, para nosotros el servicio, el poner nuestros talentos, nuestras cosas, lo que tengamos al servicio de los demás, es algo que nos ha marcado como familia. Pero la ignorancia está en el prejuicio. Y rompíamos paradigmas. Entonces, no creas, hemos escuchado personas que dicen es que todas las personas negras son brutas, ¿sí? Nadie que conozca a un miembro de mi familia puede decir eso. Una enfermedad laboral con nombre y causa. Estábamos en temporada, yo podía salir de la oficina a las 3 de la mañana y a las 8 de la mañana, 7 de la mañana ya tocaba estar otra vez en la oficina y me enfermé. Me enfermé cuando tenía 23, me descubrieron un tema cardíaco. Es hora de alzar la voz más fuerte. El hecho de que haya una abogada, dueña de firma, que sea afro, es importante y que la gente como que vea que uno puede llegar a eso es más importante aún. En lo público, en lo privado, donde sea necesario. Realmente lograr ser una representante de la comunidad en el sector privado, empresarial, muy fuerte, que le abra el camino a los demás, a más personas como yo, a más mujeres negras, a más hombres negros que crean que el sector privado, así como lo hemos hecho en la política, en el sector público. Y aún así, no deja de actuar. Le tengo miedo a la indiferencia de las personas, a la indiferencia a algún día que me deje de importar, porque es difícil. De todas formas, toda esta lucha es difícil y le tengo miedo a la maldad humana. Los malos no son más. Yo realmente creo que los buenos somos más, pero efectivamente hacen mucho ruido. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer un ruido más grande. Nuestra invitada de hoy es Diana Buenaños. Si has visto la serie Suits, donde está Mike Ross, Harvey Specter, ella sería la Jessica Pearson, la dueña de la firma. De lo que me encanta de Diana es su conexión con sus raíces, su sueño de cambiar el mundo del trabajo, la necesidad de impulsar el talento de la periferia e incluso viajar más al Chocó. A lo largo de este episodio vas a aprender y entender sobre por qué gran parte de su familia la está sacando del estadio en Quebec, en Canadá. Sobre las enseñanzas de un abuelo que subía y bajaba el río en el Chocó como comerciante con mucha astucia. Lo que pasaba en una casa que era como un colegio en Bogotá que recibía más a todo el mundo. La enfermedad que sufrió por buscar la perfección y sobresalir en el trabajo. Los mitos y retos que debe romper en diferentes espacios en temas de diversidad. Vas a encontrar un to-do list para empresas que quieran hacer de la diversidad una estrategia de impacto. Hablaremos sobre la historia de la Bauhaus, el libro de Michelle Obama y mucho más. Pues bueno, arranquemos el episodio y entendamos su historia. Lo que ha logrado es increíble y tiene que ver con sus abuelos, porque es que es crítico entender por qué arrancar la historia, el episodio, desde ahí. ¿Por qué empiezo por mis abuelos y por qué es tan importante? Mis abuelos eran personas del campo. Mi abuelito, Mario Mena Valencia, quien es una persona que ha marcado muchísimo mi vida, su papá también era persona del campo y él tenía que bajar el río vendiendo plátano y todo lo que cultivaban. Y de regreso, desde la ciudad, desde Quibdó, llevaba, por ejemplo, crema dental, sí, como cosas que necesitaban las personas y las vendía de allí hacia arriba. Le hacía negocio también de vuelta. De vuelta. Y así era que lograban subsistir. Ellos empezaron mi abuelito empezó a estudiar la primaria ya muy grande, como a los 10, 11 años, y todo el mundo le decía que él no lo iba a lograr, etcétera. Y la verdad es que todo lo contrario, gracias a la educación pues salieron adelante. ¿Cómo así que hizo primaria y bachillerato y todo? ¿Siguió? Hizo primaria, bachillerato, se graduó como uno de los mejores, el mejor bachiller del departamento del Chocó. No te creo. Se ganó una beca para estudiar en Boyacá. Llegó a Boyacá y no aguantó el frío. O sea, eso sí es cambio extremo. No aguantó el frío, luego se fue para Bogotá, en Bogotá comenzó a trabajar y posteriormente a eso, pues con todo y esto se graduó de la universidad. Entonces, de hecho... ¿La Universidad de Tunja? En la universidad, en la Libre, en Bogotá. Ya para ese entonces se había casado con mi abuelita, tuvieron 9 hijos,
8 mujeres y un hombre, entonces también mi familia es un matriarcado, creo que eso también es muy importante en mi historia familiar. Y mi abuelita también se graduó de la universidad con 7 hijos. Terminó la universidad también en la Libre de Bogotá. Entonces, para nosotros, él siempre dice que gracias a la educación llegamos de BT, que es el pueblo donde él viene, a Quebec, Canadá, porque muchas de mis tías ahora viven allá. O sea, ahora me vas a contar esa historia de por qué terminaron de BT a Quebec. Entonces, ha sido como muy importante para mí y mis raíces son muy claras. Si tú me preguntas como cuáles son tus orígenes, yo te voy a decir, yo soy Diana Alexandra Buenaños Mena, nombre completo, por lo mismo, la importancia de mi familia, tanto paterna como materna, afro-bogotana, con raíces chocuanas, hija adoptiva de Quibdó. Ok, ¿Sí? me encanta. Y entonces, bueno, tus abuelos te marcan eso, te queda ahí. Contarte una historia rápida, mis abuelos eran, por el lado de mi papá también eran pues, campesinos, pero Sí. de otro lado eran de Abejorral, Antioquia, Ok. un pueblito que la gente conoce porque es el primero en la lista de los municipios. De los municipios. Pues, A, B, pues o sea, no hay otro más. Y de el Páramo Santander. Ok. Y mis abuelos los becaron para venir acá a Bogotá a la Normal Superior, cuando se crea la Normal Superior, que era Normal. esta escuela para formar profesores. Y bueno, gracias a la educación impactaron mucho Colombia con la antropología. Así es. Sí. Y creo que eso es muy interesante como el hecho de pensar en las escuelas normales. Mis abuelos también eran normalistas. Okay. Y al final eso es muy importante porque desde que terminaban su vocación, digamos que su bachillerato, ya tenían la posibilidad de ejercer y también eran profesores y maestros de corazón, y yo creo que eso se mantuvo a lo largo de su vida y marcaron la vida de muchas personas también a través de la educación. ¿Cómo sigue la historia? ¿Tus papás, tus abuelos? ¿Qué va pasando? Entonces, de todos estos tíos y mi esto mamá... en qué época era más o menos para ubicarse? Eso es una muy buena pregunta. Miremos años. ¿Sabes que no tengo tan claro cuándo fue eso? Como cuando se movieron. Eso te lo debo. Mis tíos nacieron en diferentes partes de Colombia. Entonces tenemos unos que son del Meta, otros que nacieron en Bogotá, otros que nacieron en el Chocó, como mientras que mis abuelitos se iban moviendo a lo largo del país buscando nuevas oportunidades y formas de salir adelante gracias a la educación. O sea, ellos iban siendo profesores en diferentes lugares. Ellos iban siendo profesores en diferentes lugares, así es. Entonces, hasta que llegamos a Bogotá y ellos comenzaron viviendo en la 1 de Mayo, una casa muy grande que de hecho también es muy importante porque se volvió como la embajada de los chocuanos en Bogotá. Entonces, cualquier chocuano que llegaba a la ciudad sabía que ahí podía quedarse, se hacían unas fiestas muy grandes que todo el mundo recuerda, y después ¿Y ellos... ¿Cómo consiguieron esa casa? Eso también es una historia muy interesante. Mis abuelitos trabajaban en un colegio, ¿sí? Eran todos y vivían en el colegio con los primeros de mis tíos en el que trabajaban. Eso pasaba mucho antes, como que las profesoras vivían en los colegios o los profesores tenían espacios, y una de las profesoras le dijo como, mire, yo tengo esta casa, en este momento pues no la estoy usando y yo sé que ustedes necesitan un espacio más grande, entonces porque ustedes han sido unas personas rectas, que cumplen con su palabra, se las quiero dejar a ustedes. Dejar. Entonces, digamos que ahí primero fue como, estamos muy interesados y queremos, estuvieron viviendo allí, y luego cuando tuvieron la posibilidad, compraron la casa. Entonces fue muy chévere, digamos que ese impulso fue muy importante porque, y ahorita hablando también como cuando pensamos en la comunidad afrodescendiente y afrocolombiana, pues realmente la educación es uno de los factores de movilidad social más importantes, o lo era antes, ahora de hecho se está cambiando y también tiene mucho que ver con mi historia, ya te voy a contar por qué. Pero pues digamos que eso fue un impulso que les permitió tener un espacio propio, y a mi abuelito le gustaron mucho las casas.
Entonces él decía, vamos a comprar casas, vamos como una forma de organizar y tener un patrimonio que para él también era súper importante. Con sus sueldos de profesores sacaron a todos sus hijos profesionales, compraron varias propiedades y lo que ellos siempre decían es, al final lo que nosotros les dejamos es la educación y la educación los llevará lejos como a nosotros nos ha llevado lejos. Entonces, sí, de ahí viene mi historia, ahí vienen mis papás. Mi mamá es odontóloga, sí. Diana Mena Bejarano. Odontóloga. Odontóloga. Mi papá es ingeniero de sistemas. Bismarck Benjamín Buenaños Mosquera, también chocuano, aunque se conocieron aquí en Bogotá, en una de estas fiestas que te digo. O sea, tu papá llegó... Mi papá llegó para hacer la universidad. Ok. Ajá, y se quedó. Se quedó y se enamoró. Y se quedó y se enamoró. Y ya, entonces digamos que yo soy... tercera generación, segunda, digamos que ya aquí en Bogotá, pero somos muy cercanos al territorio. Toda mi familia paterna vive en el Chocó todavía, de mi familia materna viven aquí y en el exterior, y eso como vivir en estos dos mundos y entenderlos, porque no es solo como que vamos de visita, no, pues entendemos lo que es las dificultades, lo importante que fue todo lo que hicieron mis abuelitos, entonces pues eso también ha marcado mucho mi historia y mi propósito de construir puentes entre mundos que parecen distintos e irreconciliables, pero que realmente tienen mucho en común. En esa historia tuya, ¿cómo te van educando? O sea, ¿qué te enseñan? ¿Cómo hacen para que...? Pues sí, tú tienes tus raíces del Chocó y todo, pero una cosa es tener las raíces, otra cosa es uno querer sus raíces. ¿Cómo te van educando y cómo vas creciendo en Bogotá? Imagino que pues, les toca salirse de la casa a tus papás o también viven en la casa. ¿Cómo es eso? Mis papás salieron de la casa. Sí. Y comenzaron viviendo en Kennedy. Ok. Y ahí me tuvieron, luego nos fuimos a vivir a la 80, y cómo me criaron, digamos que es muy interesante porque para nosotros, como los valores familiares son súper claros, o sea, nuestros valores son excelencia, el servicio, o sea, una frase de la familia es, el que no vive para servir, no sirve para vivir. O sea, el servir. ¿Me la puedes repetir? Entonces la frase es, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Sí? Entonces, para nosotros el servicio, el poner nuestros talentos, nuestras cosas, lo que tengamos al servicio de los demás, es algo que nos ha marcado como familia. ¿Sí? El devolverle a nuestra tierra también. Entonces, nosotros siempre es como, ¿qué podemos hacer para que las personas del Chocó tengan más oportunidades? ¿Sí? En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Y en mi familia pues tenemos muchos profesionales de la salud. Yo soy la primera abogada. Eso también es muy extraño porque normalmente en familia de abogados, los abogados suelen ser como abuelo, papá, tal. Yo soy la primera abogada de mi familia. Y es como podemos poner todos estos dones al servicio de la comunidad. ¿Y qué va pasando? O sea, ¿cómo es tu infancia? ¿Qué momentos te van marcando tu adolescencia en Bogotá? Yo creo que otra cosa que también es muy importante en nuestra historia familiar y en nuestros valores es que a nosotros nos enseñaron que nadie era más ni menos que nadie. Y eso, viviendo y creciendo como una persona negra en un espacio predominantemente blanco como es la ciudad de Bogotá, fue muy importante para nosotros, ¿sí? Hay, de hecho, psicológicamente hablando, estudios que demuestran y hablan de el síndrome esclavista postraumático. Okay, y lo que dice es que las personas afro, por toda esta violencia que sufrieron cuando fueron pues, esclavizadas en África y traídas a este continente, entre otras, tienen como esta visión de nosotros siempre nos van a atacar, sí, como que psicológicamente es algo que amarcó nuestras generaciones y que se traspasa de generación en generación. Y una de las cosas que sin saberlo mis abuelitos hicieron muy claramente fue como quitarnos esa carga de sentirnos menos. Okay. Y eso pues, ¿qué quiere decir? Que mi infancia, exactamente mi infancia fue una infancia muy feliz,
Fue una infancia muy llena de propósito, por lo que te digo, es como si servimos, estamos ayudando, somos buenas personas, crecemos haciendo las cosas bien, eso sí, toca ser excelente. O sea, a ti las notas del colegio eran... Sí, en las notas del colegio, en la universidad, me Pilas becaron. con eso, o sea, sí. Y eso, digamos que fue muy importante, porque lo que sí pasaba era que donde yo llegaba, mi nombre era el primero que se aprendían. O sea, no solo porque era la única persona negra en muchos de los espacios en los que estaba, sino también porque mi apellido, Buenaños, es como, si encuentras otro Buenaños, es familia mía. Entonces, todo eso hacía que las personas lo tuvieran a uno muy presente, y mi abuelito siempre decía, ustedes tienen que dar ejemplo, ¿sí? Y rompíamos paradigmas. Entonces, no creas, hemos escuchado personas que dicen, es que todas las personas negras son brutas, ¿sí? Nadie que conozca a un miembro de mi familia puede decir eso. Okay. ¿Sí? Entonces, como que todo esto nos hizo muy orgullosos de dónde venimos, para dónde vamos y cómo lo hacemos. ¿Y en algún momento en ese colegio, en esa adolescencia, sentiste como, oiga, o pues, o sea, a ti te enseñaban en la casa a creer en ti misma, a la excelencia, a servir, como barreras del sistema en el día a día, como eran, y uno, pucha, me toca remar y demostrar el doble que el resto de personas? Siempre, todo el tiempo. Okay. ¿Sí? Por lo mismo, digamos que esto entra a un tema que muchas veces es difícil de conversar, pero es el racismo estructural. Es como, y más en Colombia, nosotros muchas veces, y cuando hablamos de esto, decimos Colombia no es un país racista, sino clasista. Okay. ¿Sí? O sea, tú no sabes la cantidad de veces que yo he tenido esta conversación. Y al querer como disimular o disminuir esta problemática que existe en la estructura, ¿sí? No nos damos cuenta que, por ejemplo, para que una persona como mi abuelo o alguna persona como mis primos o los diferentes miembros de mi familia puedan llegar a Bogotá con una beca, porque fueron los mejores en educación en el Chocó. Cuando las personas miran la calidad de la educación, pues el Chocó siempre tiene los peores puestos en educación. Entonces, una persona que ha recibido matemáticas en el Chocó llega becado porque es excelente, sale, lo meten en una universidad en Bogotá y no sabe lo básico que una persona que ha estudiado en la ciudad sabe. Eso que implica que esta persona negra tiene que hacer un esfuerzo doble, triple para poder nivelarse, y eso es algo que pasa en todos los espacios, ¿sí? Pasan los idiomas, pasa en las matemáticas, pasa en la comprensión lectora, y eso a lo largo de la vida pues sí implica un esfuerzo más para las personas negras para que logren esos mismos objetivos. Y además porque para tener acceso a espacios de decisión, de poder, es como que no pasa con las personas blanco-mestizas, el hecho para que tú estés ahí es porque tienes que ser el mejor de los mejores, ¿sí? Entonces, desde ahí se ve, y eso es estructural. Ya. Eso va más allá de lo que cada uno de nosotros haya vivido, pero todos al final lo vemos reflejado. ¿Y en el colegio, o sea, qué te pasaba? ¿Cuáles eran las cosas que uno ojalá evite en cualquier espacio? Hay mucho desconocimiento, temas como desde el cabello, ¿no? Entonces, si me hacían trencitas, yo tenía compañeros que me querían casi que arrancar las trencitas para ver si eran de verdad o no, si ese era mi pelo. Esa es una de las cosas que hace mucho, como que quererle tocar a uno el cabello, y eso es un tema que va en contra como del espacio personal, y para las personas afro también es muy importante como que se respete ese espacio. Lo que te digo, muchas personas que decían como usted es negro, usted no sabe, ¿sí? Como ese tipo de paradigmas que existen en la sociedad, y muchas veces pues cuando uno mira hacia atrás son niños, o sea que eso no es que ellos vengan con esa maldad, sino que también son cosas que han escuchado en sus casas, ¿sí? No solo en mi casa, por ejemplo, mi papá logró
muy buenas posiciones de gerente en tecnología y cuando llegaba a una reunión le hablaban a otra persona porque el gerente no es negro, ¿sí? O sea, y cuando se dan cuenta que él, y de tecnología, y cuando se dan cuenta que él era el gerente, muchas veces la gente queda como así, esto no es normal. Entonces, como que de hecho se llama microracismos, ¿sí? Cosas pequeñas yo no soy racista porque yo tengo una amiga negra, cosas así, que es como, pues al final, no, pareciera que no son graves, pero sí son una muestra de lo que pasa. O, ¿cómo te digo? Pues, Diana, ¿cómo me llamo? Sí, una persona... También no me dices hola blanco, ¿cómo estás? Exacto, Sí, exacto. sí. Entonces, como ese tipo de cosas, pero son muy comunes. Y en Bogotá, pues pasa mucho de estos microracismos, ¿no? Incluso para cosas buenas, ¿no? Pues que la gente piensa que son buenas, como, no sé, en una clase estamos hablando de las dificultades del racismo y la profesora es como esperando a que uno diga algo. Es como, ¿por qué me toca decir algo? ¿Sí me hago entender? O sea, como que la gente espera que nos comportemos de una forma u otra, o usted tiene que ser bueno para los deportes porque es afro. Ese tipo de cosas tienen en sí unos imaginarios que trae la sociedad por la manera en la que nos han educado. Entonces, ¿cómo rompemos esos paradigmas? Incluso hablando con varias amigas, menciona el tema del pelo era un issue entre, ¿será que me lo dejo como es o me lo aliso? Que uno pensaría pero era si uno Sí. se identificaba con sus raíces o se trataba era más como de mimetizar en el ambiente. Sí, y yo de hecho estuve el pelo alisado mucho tiempo. Digamos que una de las, también por la forma en la que nos criaron, era cuando cumplíamos 15 años, nos podíamos alisar el cabello, ¿sí? Y yo tuve el cabello alisado, y ahorita esto es una cosa muy interesante, desde los 15 casi que hasta los 28, ¿sí? Y yo, ya grande, también hice un proceso muy importante como de entender mi negritud de una forma distinta y tomé la decisión de dejarme crecer mi pelo otra vez, natural, etcétera, y hacer un proceso de transición. Eso se llama transición. Ya. Cuando las personas que se han alisado el cabello comienzan a tenerlo de su manera natural, sí, y a través de estilos protectores como este, que son trenzas, twist, etcétera, y porque eso también tiene mucha historia, ¿no? Entonces las trenzas son muy importantes porque cuando la comunidad afro estaba esclavizada, a través de las trenzas y cómo se hacían las trenzas, estaban los caminos de libertad. O sea, la gente trenzaba la forma por la que podían escapar, por ejemplo, a Palenque. Y también ahí guardaban semillas, etcétera, para poder sobrevivir mientras que hacían la travesía hasta los espacios de libertad. Entonces, digamos que yo creo mucho que la apariencia, la moda es un acto político, ¿sí? Y dice mucho de nosotras. Entonces, para mí es muy importante todo esto, y hay un libro súper interesante de Bell Hooks, que es una feminista afroamericana que se llama Las Hermanas del Ñame, y habla un poco sobre cómo ha sido para las mujeres todo ese tema de la estética, cómo es vivir en espacios predominantemente blancos, entre otros, y es súper interesante. Para mí fue un proceso muy lindo que ya hice grande. Sí, uno no pensaría en esas cosas, pero después lo entendí muy bien, y esa historia además no me acuerdo quién fue que me la dijo, sí, bueno, no sé. Y fascinante cómo al final eso, o sea, tú traes tus raíces, lo que eres, tu autenticidad, y eso es lo que uno tiene que valorar al final de cada persona. Así es, ¿no? Y lo que te digo, como para nosotros desde la familia ha sido muy importante ser parte de espacios, y para mí particularmente, de como lograr más representación en espacios donde normalmente no tenemos representación las personas afro, como que mi forma de vestir también comunica muchas cosas, mi forma de ser. Pero tus aretes. Ajá, sí, es filigrana, que de hecho es una técnica chocuana muy chévere, y es también tradicional del departamento del Chocó. Vamos a la historia. Colegio, dices, voy a ser abogada.
tus papás dicen, bueno, hágale, pero ¿qué pasó? ¿Dónde No, para nada. Eso también viene de mis abuelitos. Mis abuelitos decían, usted puede hacer lo que quiera siempre y cuando sea el mejor. Entonces, a nadie en la casa nunca se le puso problema por lo que quisiera hacer. Okay. Pero lo que fuera y lo que usted decidiera tenía que ser el mejor. Se acabó. ¿Mm? Que también creo que es un tema muy avanzado. Yo pienso en mis abuelitos y yo pienso que tenían una visión muy avanzada de la vida cuando en esos momentos era más de todo el mundo tiene que ser lo mismo y hay que seguir la historia familiar y la profesión de la familia. No, ellos siempre fueron muy libres, dieron mucha libertad. Entonces yo decidí estudiar Derecho en el externado. ¿Por qué en el externado? Porque era una universidad laica. Ok. ¿Sí? O sea, y una universidad de puertas abiertas. Para mí eso era muy importante, entonces... Claro, las otras universidades son más tradicionales. Exacto. Entonces estudié en el externado, me fue muy bien, pues fui becada. ¿Qué soñabas hacer ahí cuando entraste? O sea, ¿tú te imaginabas por allá en las cortes? ¿Te imaginabas en un buffet? No, mira que yo no me imaginaba. También es chévere porque en el Chocó muchas personas son abogadas. ¿Por qué? Porque cuando uno mira la historia de la comunidad afro, las personas que han logrado salir adelante, la mayoría son abogados. Trabajan en derechos humanos por las necesidades de la comunidad, etc. Y yo realmente escogí Derecho porque me gustaron mucho las humanidades. Yo estaba entre psicología y Derecho. Pero el Derecho me parecía que me permitía como tener un campo más amplio. Y no, mira que nunca me imaginé en las cortes ni nada por el estilo. Yo pensaba, el Derecho me gusta. Vamos a ver, me gusta ayudar a las personas, creo que siendo abogada puedo ayudar a muchas personas. Creo que también creciendo muchas veces vi que a mi familia, por ser tan abiertos y tan dados a servir, también muchas veces vivieron muchas injusticias. Entonces creo que también en el subconsciente algo me decía que siendo abogada podía ayudar a las personas para que no vivieran injusticias. Pero no sabía cómo lo iba a hacer. Okay. Y empecé a estudiar, me fue muy bien, me becaron. Y uno de mis primos, mi primo mayor, comenzó a trabajar en EY. Ok, en la auditora consultora. Sí. Y en el momento en el que yo tuve que hacer mi práctica, él me dijo como, pues si quieres, podemos mirar si hay alguna oportunidad. Yo sé que hay un grupo que tiene abogados. Y pues ahí comencé. Entonces, de hecho, mi primera experiencia laboral fue en el sector privado, que es algo poco común para personas afro. Y eso marcó mucho mis decisiones hacia adelante. Cuando oí hablar a Diana, con esa mezcla de claridad, de fuerza, de propósito, de conciencia, me acordé del libro de Michelle Obama, The Light We Carry, que no es un texto sobre éxito rápido, es más una conversación íntima sobre cómo uno se sostiene cuando todo tiembla, cómo se encuentra dignidad en medio del ruido y cómo se camina sin miedo, pero sin rendirse. Michelle Obama habla de lo que significa no encajar del todo, del peso del síndrome del impostor, de la lucha diaria por sostenerse firme sin tener que endurecerse. Y eso lo conecto con Diana, una mujer que ha tenido que abrirse paso en entornos que no siempre estuvieron listos para lo que ella representa. Y sin embargo, ella no eligió adaptarse al molde, sino proponer uno nuevo. Ambas mujeres muestran que la fortaleza no es ausencia del miedo, sino capacidad de caminar con él al lado. Y ambas entienden que liderar no es figurar, sino alumbrar. Michelle dice que ser vista es una de las experiencias más poderosas del mundo. Y Diana, a su manera, le da cuerpo a esa frase porque ha vivido el no ser vista, el tener que demostrar, pero también ha elegido ser faro y ser espejo para mucha gente. Este episodio es un llamado a algo profundo. Anota estas 3 cosas: a cuidar la luz que llevamos dentro, a caminar aunque no esté todo claro, a ser voz cuando otros prefieren el silencio. Bueno, y también a recordar, como dice Michelle Obama, que no se trata de cargar el mundo, sino de saber qué parte del mundo nos toca iluminar. Volvamos al episodio y ahora sí resolvamos por qué llegan a Quebec. Era muy chistoso porque ella era muy pila, como de todos eran muy pilos, mi tía Nancy era la más pila de todas. Okay. Y a estas mujeres les gustaba mucho la rumba. O sea, las fiestas, a todos nos gusta mucho la rumba en la casa. Pero ella siempre decía como, no, a mí no me gustaba la rumba. Cuando todavía habían fiestas en la casa, ella se sentaba a leer y ella decidió que quería ir a buscar
otras cosas y decidió irse a Canadá en un momento en el que, a Quebec, a estudiar en la Universidad de Laval. Consiguió una beca, de hecho ya le fue muy bien, ella estudió en los Andes, becada. Cuando terminó, consiguió un puesto en Ecopetrol y dijo, no, yo no me quiero ir para Ecopetrol, yo quiero irme a estudiar a otro lado, a seguir con mi proceso académico, y se ganó una beca para estudiar en Quebec. Y después de eso, las tías en diferentes momentos de la vida decidieron Me irse. fue llamando a qué oportunidad, venga, venga. Sí, ellas dijeron, bueno, vamos para allá, como ella ya estaba allá y la familia siempre nos atrae mucho y nos llama mucho, pues dijeron, bueno, vamos para allá. Ahora hay 4 tías viviendo en Canadá y los otros viviendo aquí. Entonces, EY, Ujú. entras a pues una super firma. Sí, ¿Qué va pasando? sí, sin saber, ¿no? Porque aparte es como yo estaba buscando una práctica, ¿sí? Y ¿Esto en qué año era? eso fue 2012. Ok. En 2012 empecé mi práctica en EY y fue un espacio muy lindo porque crecí muchísimo, aprendí muchísimo, di con personas fantásticas que creyeron en mi potencial desde el principio. Mi mentora más importante, Adriana Alejandra Fernández Montejo, desde el día 1 me trató como un par, ¿sí? O sea, y de hecho me enseñó muchísimo. Yo era intern y sabía hacer cosas hasta de senior, o sea, realmente compartió todo su conocimiento de una forma muy, muy amplia conmigo y me permitió crecer. Entonces se acabó la práctica y de hecho me dijeron que si quería seguir trabajando, seguí trabajando. Entonces yo estaba estudiando en el externado y trabajaba. Y así fue, crecí muchísimo, aprendí un montón, pero también era pues fuerte, o sea, la vida de firma es una cosa muy impresionante. Entonces habían momentos que si estábamos en temporada, yo podía salir de la oficina a las 3 de la mañana y a las 8 de la mañana, 7 de la mañana ya tocaba estar otra vez en la oficina, y me enfermé. Me enfermé cuando tenía 23, me descubrieron un tema cardíaco, tengo como bradicardia y arritmia sinusal, o sea, se me baja el pulso y aparte luego se me sube a las nubes. Y yo eso era dije, qué? ¿Por qué? estrés, de sobreesfuerzo. Entonces pasé un 31 de diciembre, toda la familia estaba, y mi mamá me recogió como del trabajo, como no, fiesta, y yo estaba súper mal, y ya fue como vamos un momentico a la Shai, me dejaron ahí hospitalizada como O sea, 10 ya días. se dio cuenta ahí mismo. Ella se dio cuenta ahí mismo. Ujú. Entonces, pues nada, ahí tomé la decisión de que si bien me había gustado mucho lo que había aprendido y había estado en un espacio en el que había crecido mucho, pues como que esa vida no era para mí, así como que no quería la vida de firma, pero sí me había dado cuenta que faltaban personas afro en ese espacio, Ok. ¿sí? Como en el sector privado. Al final, en una firma de más de 200 personas, éramos como 2, mi primo y yo. ¿Sí? O sea, máximo 3 en todo el tiempo que estuve trabajando ahí. Trabajé casi 3 años en EY. Y pues decidí irme a Europa. Entonces también, aprovechando las buenas notas, me gané una beca. Me gané Erasmus, ¿no? Colfuturo primero me gané, Sí. y luego hice una Erasmus Mundus, que son estas becas europeas que te permiten estudiar en diferentes universidades. Entonces ¿Cómo es esa experiencia? es una cosa impresionante. Entonces viví en Holanda, en Bélgica y en Francia. Ok. 3 meses en cada sitio y estudiaba en universidades distintas. Hice un máster en Derecho, Economía y Negocios, porque Ok. también en la universidad yo decía, el derecho está muy chévere, es el deber ser, pero yo decía, pero falta algo. A mí siempre me faltaba algo, como cómo realmente funcionan las cosas. Y la economía creo que me explicaba mucho del ser, Ok. de cómo eran las cosas realmente, y busqué y me di cuenta ya como en cuarto, quinto año, porque era por años, que había la posibilidad de unir esas dos cosas y fue espectacular. Luego pues estaba trabajando con contadores, abogados, ingenieros industriales, entonces también como que la multidisciplinariedad siempre fue parte de mi vida. Creo que eso también me marcó mucho porque no, yo soy abogada, pero soy una abogada súper rara. ¿Por qué? Porque no considero que pues los abogados tienen una forma de conversar y de expresarse muy elaborada. Y yo pienso que al final el derecho debería ser una herramienta para el beneficio de todos y todas. ¿Sí? Entonces, eso entiendo cómo cada norma o las leyes también
tienen que tener en cuenta cuáles son las consecuencias económicas y por qué a veces no sirve, como el hecho de aumentar penas no quiere decir que la gente vaya a dejar de delinquir, o sea, como que es una visión un poco más holística de las problemáticas sociales. Y aparte me gusta la tecnología, entonces después de regresar... ¿Eso qué? ¿Por tu papá que te lo enseñó? Yo creo en el ingeniero de sistemas, Sí. y como una forma en la que podemos, sí, como facilitar y democratizar es la palabra, como el acceso. Le vi mucho sentido a la tecnología, aprendí a programar, pues, sé programar en Python, o sea, y ahora pues hago temas de innovación legal y tecnología. Entonces, ¿cómo es la historia? Yo tengo una firma de abogados. De hecho, este año cumplimos 10 años con la firma. Estoy muy feliz. Comencé muy chiquita. De hecho, cuando me regresé de Europa, abrimos la firma con 2 de mis mejores amigos de la universidad. Y era muy chistoso porque, pues, Suits, la ley de los audaces, como que siempre ha sido súper importante para los abogados. Entonces, ellos peleaban a ver quién era Harvey Specter, pero era como, tú eres Jessica Pearson. O sea, yo no estaba en la pelea, yo era Jessica Pearson. Y al final como que eso fue muy lindo. Y la gente todavía me ve y es como, tú me acuerdas, soy Jessica Pearson. Entonces es muy gracioso eso, como... Pues porque es lindo también, ¿no? Sí. O sea, al final Jessica Pearson es la dueña de la empresa, es la que maneja a Mike y los controla a todos. Y es chévere porque es la importancia de la representación. O sea, representation matters. El hecho de que haya una abogada dueña de firma que sea afro es importante, y que la gente como que vea que uno puede llegar a eso es más importante aún, ¿no? Entonces, para mí, siempre que me dicen, ¿tú qué abogado eres de Suits? Es como, yo no estoy en esa pelea, yo estoy por encima de todos. Yo soy Jessica Pearson. ¿Cómo se da la historia de la creación de la firma? O sea, tú cuando estabas allá estudiando, ¿tú dices, yo quiero volver a lo mío? ¿Quiero tener algo mío? ¿O fue más como...? No, de hecho fue desde que empezamos la universidad con mis amigos, siempre decíamos, nos gustaría tener una firma, nos gustaría ser dueños de algo propio, y eso era un sueño de la universidad, ¿sí? Como cuando trabajemos juntos en nuestra firma, decíamos cosas así. Mi mamá siempre nos decía, como a mi grupo de amigos cercanos, ustedes están hechos para grandes cosas, era como su frase. Y cuando yo decidí irme, ellos dos quedaron aquí en Bogotá, y mi mejor amiga, quien todavía es mi socia, Andrea Rodríguez, tuvo un tema muy complicado de columna. Y pues en la firma en la que ella estaba trabajando la sacaron. Entonces en ese momento ellos dos hablaron y dijeron como, este es el momento de cumplir nuestro sueño. Todos habíamos estudiado y trabajado a lo largo de la carrera, entonces eso nos permitía como tener ya algo de experiencia en diferentes temas legales. Y me llamaron un día como, bueno, vamos a crear ¿Tú ya habías esto. vuelto de...? Yo no había vuelto, yo estaba en Europa. Entonces fue como, vamos a empezar con la firma. Cuando tú regreses, nos dedicamos 100% a la firma. Entonces ellos seguirán como trabajando en sus temas, y cuando yo regresé, todos nos pusimos a trabajar en la firma. Yo volví en 2016, ellos crearon la firma en 2015, y ya pues este año cumplimos 10 años. ¿Cómo se llama la firma? La firma se llama Kalec Abogados. Ok. Y ¿por qué Kalec? Tiene que ver como con legal consultancy, ¿sí? Entonces es muy interesante porque emprender ha sido también una experiencia maravillosa, ¿sí? La importancia de dejar las puertas abiertas, la importancia de ser excelente en lo que hacemos, nos ha permitido empezar pues muy bien. Ya en este momento somos casi 10 personas trabajando en la firma, y hacemos como 3 cosas. Claramente todo lo que tiene que ver con derecho comercial, apoyo a empresas y emprendimientos, fortalecimiento de modelos de negocio. Ya de hecho no solo somos una firma de abogados, sino que también tenemos contadores, administradores, o sea, hacemos todo el back office.
hacemos temas de convalidación de estudios en el exterior, que eso fue muy interesante porque cuando regresé y pues para que mi título fuera válido, eso fue un problema. Yo decía, la gente necesita apoyo con esto, no se debería necesitar abogado, pero se necesita, entonces nos metimos ahí y somos una de las firmas más reconocidas en ese tema. Y pues luego innovación legal y tecnología, como con la tecnología podemos facilitar procesos legales para que realmente el derecho sea una herramienta para el beneficio de todos y todas. ¿Cómo es empezar? O sea, una firma, porque pues no sé, están todas las grandes acá, en sus apellidos, todo, y tienen una tradición, pero uno es adquirir clientes nuevos, decir, no, somos súper pilos, juiciosos, estudiosos, mejor servicio, trabaja con nosotros, y bueno, ¿y con quién has trabajado? No, pues yo he estudiado un montón Sí. ¿Cómo haces? No, eso fue súper duro, sobre todo cuando empezamos. O sea, éramos 3 abogados de 25. O sea, y los abogados y el sector jurídico es como entre más grande sea el abogado, pues Más mejor, tranquilidad le da más uno. tranquilidad le da uno. Entonces nos cerraron muchas puertas. Claramente eran como estos niños no saben de qué están hablando, ¿sí? Pero también pasó que había personas que confiaban en nosotros, que les dábamos la tranquilidad. Como te digo, la importancia de las redes también es fantástica. Entonces, como yo trabajé en EY, muchas personas luego como que salían ya de los seniors, la gente más grande, creaban sus firmas y sabían, Diana es excelente en temas laborales. Entonces, si necesitaban algo, como sabían que yo había empezado, muchos tuvieron la confianza de apoyarme y decirme, venga, tengo este tema laboral, y así fue como ¿Tú te comenzamos. especializaste en lo laboral? En EY hacía temas de laboral. Okay. Ajá. Y pues de migración también un poco. Entonces, de ahí como que esa red de apoyo también fue muy importante. Lo mismo pasaba con cada uno de mis socios, de mis amigos, que habían hecho una corta pero sustanciosa carrera en los espacios en los que estuvieron, y eso fue lo que nos ayudó. Claramente es aprender un montón de cosas. Nosotros sabíamos de derecho, luego tocó aprender de ventas, aprender de contabilidad, aprender de administración. Pero creo que para mí aprender va más allá de los títulos, es acerca de habilidades. Entonces, como que siempre me ha gustado mucho aprender. Soy muy nerd, pero muy nerd. Y lo digo con orgullo. Entonces, como que todo eso creo que también facilitó mucho el proceso. En EY, gracias a la persona que era mi mentora, yo aprendí muchas cosas. Ella me mandaba a reuniones con los clientes grandes. Yo entendía cómo funcionaba el tema administrativo. O sea, yo mucho de lo que aprendí en EY lo pude aplicar luego en mi firma, porque tuve como el privilegio de estar con una persona que de verdad me permitió entender cómo funcionaba el negocio y no solo haga la tarea X de abogado. Hagamos una pausa y les quiero contar una historia que pasó hace un poco más de un siglo en Alemania, en una de las escuelas de diseño más revolucionarias de la historia, la famosa Bauhaus. Todo el mundo habla de Walter Gropius, Kandinsky o Paul Klee, pero ¿quién recuerda a Gunther Stolz, quien dirigía el taller de textiles, o a Annie Albers, cuyas telas fueron más vanguardistas que muchos cuadros colgados en los museos? ¿Por qué? Porque eran mujeres silenciadas en una revolución estética liderada por hombres. Y aunque la Bauhaus pregonaba la igualdad, lo cierto es que muchas de sus creadoras fueron empujadas a los rincones aceptables a lo femenino: el tejido, la cerámica, los muros invisibles. Su talento desbordaba los límites, pero el mundo no estaba listo para nombrarlas protagonistas. El patriarcado también tejía estructuras, y puede decir uno que de hierro. Pues esta historia conecta profundamente con el mensaje de Diana, la importancia de ver, nombrar y potenciar ese talento que ha sido históricamente ignorado, de abrir los ojos a las personas que siempre han estado ahí, pero que por género, origen o forma de ser no han sido reconocidas. Porque como ella misma propone, una organización justa empieza por quienes tienen el derecho de ser vistos. Y quizá lo más poderoso de esto es, si la Bauhaus enseñó a imaginar ciudades, formas y objetos nuevos, el liderazgo consciente tiene que enseñarnos a imaginar organizaciones nuevas donde nadie se quede por fuera del lienzo. Diana comenzó a impulsar, además de todo esto, más iniciativas para potenciar a los chocuanos. ¿Cómo es eso? La empresa, la firma, empezó en 2015, cuando yo no estaba. Yo regresé en 2016, y en 2016, cuando regresé,
con mi familia creamos la Fundación Santuario Colombia. Entonces tenemos una fundación cuya misión es impulsar el desempeño de las personas afrodescendientes. ¿El desempeño? El ¿Cómo desempeño, así? exacto. Entonces, es esto que te estaba diciendo al principio. Las personas piensan que a las personas afrodescendientes hay que venir a ayudarlas porque pobrecitos, y eso es una realidad. Y lo que nosotros sabemos, hemos vivido y vemos siempre en nuestra comunidad es que las personas son brillantes, ¿sí? Lo único que necesitan es impulso. ¿Sí? El desempeño, cuando hablamos del desempeño, es en diferentes ámbitos, claramente en los temas educativos, en oportunidades laborales, en la posibilidad de crear empresa. Todo esto son diferentes formas en las que uno se puede desempeñar para tener una vida digna. Al final es un tema de dignidad. Y eso es lo que hacemos. Entonces, desde 2016 tenemos una fundación con mi familia donde trabajamos todos estos temas. Empezamos en el Chocó, pero también gracias a las redes hemos logrado impactar en diferentes partes. Como estábamos en Bogotá, también apoyamos en Bogotá. En San José del Guaviare también tenemos apoyo y ya digamos que eso es muy importante. Esa historia es densa porque de hecho nosotros fuimos creciendo en el Chocó, en Quibdó, hasta tener una casa donde los niños podían ir a tener como apoyo en tareas. Sí. Decidimos hacer un proyecto con las madres cabeza de hogar de los niños y pusimos un puesto de fritos, o sea, literal, como tema de emprendimiento femenino, porque también como el tema del empoderamiento femenino para mí es muy importante. Y la realidad del país es que comenzaron a extorsionarnos. ¿Les tocaba pagar vacunas? Nos algo? tocaba pagar vacuna. Mis papás por principios dijeron, nosotros no vamos a pagar vacunas. Entonces, si usted no paga vacuna, entonces cierre, porque si no, pues vamos y le disparamos al frente de la casa, y eso de la casa donde nosotros teníamos y a los niños y con los que trabajábamos. Entonces nos tocó desmantelar todo eso. Fue un momento muy fuerte, muy duro para mi familia, por todo lo que significa, ¿no? Es como estamos intentando ser un apoyo para que las personas puedan salir adelante y ver cómo realmente se frustran los sueños, ni siquiera los nuestros, sino de las personas con las que trabajamos. Fue muy duro, pero pues también hay que hacerlo. O sea, a pesar del miedo, a pesar de, claramente la mitad de la familia vive allá. Mi mamá decía, donde algo le pase a alguien de la familia por culpa mía, porque yo no Pues quise cerrar, imagínate. pues no podría vivir. Entonces lo que dijimos fue, busquemos nuevas formas o formas distintas de trabajar, y lo que hicimos fue enfocarnos en el apoyo de los colegios rurales y de las profesoras en comunidad para de esa manera seguir con todo lo que hacemos. Ha sido muy importante, hacemos como campañas a lo largo del año, hacemos programas muy particulares, por ejemplo, en Doña Josefa, que es un corregimiento cerca de Quibdó, estamos haciendo todo un curso de inglés para que los Sí. niños puedan tener esta como segunda lengua y eso les permita abrir nuevas oportunidades. O sea, hacemos bastantes temas específicos para apoyar el desempeño de las personas afrodescendientes en diferentes ámbitos. ¿Y el Guaviare? ¿Por qué llegaron entonces al Guaviare? Y llegamos al Guaviare porque cuando pasó este tema de que nos comenzaron a extorsionar, la persona que nos estaba apoyando en la casa nos tocó sacarla del Chocó. Ok. Porque comenzó a recibir pues amenazas de manera personal. Entonces hicimos todo el traslado y ella tenía familia en San José del Guaviare, donde también hay una comunidad afro importante y también hay una comunidad indígena importante. Sí. Y ella dijo, bueno, yo me voy, pero no importa, no vamos a dejar la obra, vamos a seguir trabajando, y comenzamos a trabajar allí. Pero literal fue por temas de violencia que tocó, pues ella es una persona desplazada por la violencia del departamento y decidimos seguir trabajando en donde ella estaba. Sí, que eso a veces pienso, yo sé que hay siempre más buenos que malos, pero qué ruido el que hacen los malos. Hace mucho ruido. Porque yo también el otro día hablaba con una invitada y decía, los colombianos a todos nos interesa estar mejor, a todos nos interesa vivir mejor, a todos nos interesa tener mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que está pasando que no logramos unirnos por ese propósito común de mejor calidad de vida? Simplemente.
Sí, sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que, y por eso también para mí las redes son como las redes de personas que compartimos propósito son muy importantes, porque los malos no son más. Yo realmente creo que los buenos somos más, pero efectivamente hacen mucho ruido. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer un ruido más grande y muchas veces como que nos guardamos lo que hacemos por protección, por miedo, por pensar que decir lo que se hace en voz alta está mal y al final es solo cómo podemos multiplicar y cómo podemos inspirar a otros a, a realmente desde el metro cuadrado que tengan influencia, pues demostrar que sí se pueden hacer las cosas distintas. Es trabajar en conjunto, es decir lo que hacemos, es levantar la voz, es entender la importancia de, sí, sí como de trabajar en pro del bienestar de todo el mundo. Total. Uh-huh. Sí, alegrarnos de los éxitos de los otros, no Así ser es. envidiosos, cosas tan simples, ¿no? Confiar. Así es, confiar. Y entonces tienes tu fundación, tienes la firma, pero también tienes otros emprendimientos. Y Sí. ¿No estoy? Entonces, en todo este proceso me di cuenta que, como te decía, estando en el sector privado, me di cuenta que somos pocos las personas afro. Y si uno piensa realmente, en Colombia, la comunidad afro ha logrado grandes victorias en el sector público, incluso en el sector político. Yo sé que ha sido difícil, pero pues logramos tener una vicepresidenta por las razones que sean. Embajador, o sea, más allá, también embajador, en Estados Unidos. Luis Gilberto Murillo. Entonces, digamos que todo esto es muy importante y, como les digo, para mí la representación importa, ¿sí? Y en el sector privado yo digo, casi no hay representación. Si tú piensas en una persona afro en el sector privado, piensas en Sandra Inestrosa. Sí, sí, sí. ¿Sí? Estoy buscando la entrevista con ella. Ah, yo te ayudo. ¿Sí? Sí. Bueno, Yo la tengo ahí. Entonces, Sandra Inestrosa, digamos que lo que ha logrado ella es espectacular. Y no hay más personas, ¿sí? Y para que haya otra Sandra Inestrosa, tiene que venir, ¿sí? Como generación de relevo. Y no existe esa generación de relevo. Hasta ahora está comenzando a existir, porque también hablábamos de eso con un grupo, una comunidad que ya te cuento. Y es, pues a nosotros desde chiquitos lo que nos inculcaron fue: usted es pilo, usted va a ser abogado, usted puede llegar a ser, no sé, la alcaldesa de Quibdó, o gobernadora, no sé, como que siempre estuvo todo muy enfocado en el sector público, porque también es la realidad de donde venimos. En el Chocó, grandes empresas, pues no se ve como en Antioquia, ¿sí? O como en Bogotá, o incluso en Boyacá o en Cali, ¿sí? Entonces en el Chocó, digamos que el sector público es el mayor empleador, y las personas aspiraban a eso. Eso ha hecho que nosotros y nosotras como que no veamos en el sector privado una opción. Yo quiero cambiar eso, ¿sí? Quiero cambiar eso, quiero entender, porque no hay números. Entonces en Estados Unidos uno claramente se sabe cuántas personas afro están en las empresas, cuántas están en posiciones de liderazgo. Acá no hay un solo número. Y lo que no se mide no existe. ¿Sí? Entonces, claro, acá hay muchos temas de mujeres en juntas directivas, de acuerdo, que está muy bien también. Ajá. Pero no hay no hay. Las otras cifras. No existen. Okay. No existen. Entonces, como que todos estos, a lo largo de mi trayectoria profesional, pues han sido cosas que me han llevado a pensar en necesitamos hacerlo, pero para hacerlo hay que intentarlo. Entonces, como después de que ya la firma estaba consolidada, entonces inicié otros negocios. Entonces también tenemos, de hecho con mi esposo, una empresa que se llama Aquai Energy. Trabajamos temas de energías renovables, eficiencia energética, movilidad eléctrica. Entonces como ya empecé a estar en diferentes sectores. También creamos un grupo consultor que se llama Black Business Management, y ese está muy enfocado en encontrar personas en el sector privado, personas afro, que tengan negocios para ayudarlos a impulsar su crecimiento, también con base en lo que hemos aprendido en la práctica. Es difícil, y ahora con una amiga es difícil encontrar las personas y hacer todo este proceso, porque hay muchas barreras estructurales, también hay muchas barreras internas, ¿no? Sí. Es como cuando, por lo mismo como nosotros nos han dicho, hay que luchar por la comunidad, los derechos humanos. Entonces, si tú llegas
con esta idea de el dinero es importante, ¿sí? O sea, al final entender, lo que yo pienso es, la forma de cambiar el sistema es entendiéndolo. Si tú no entiendes el sistema, es muy difícil que lo puedas transformar. Entonces, por eso es importante tener empresas, empoderarnos económicamente como comunidad. La gente dice, como usted está hablando de plata, a usted solo le interesa la plata. Así es como que incluso hay rechazo desde la comunidad a entender estos temas, pero son súper importantes. O sea, tú recibes no todo el apoyo que quisieras, sino, es que esta es la que se vendió. Exacto, cosas así. Ya. Pero también uno encuentra personas, pocas, que entienden esta narrativa, entienden la importancia. Entonces, conocí a una persona de Cauca, Sandra Paola Ibáñez, que es como mi super par en todo este tema. Y de hecho estamos intentando que se incluya la variable étnica, o sea, unas preguntas dentro del formulario RUES de las empresas para comenzar a tener números sobre la participación de la comunidad afro en el sector privado. Entonces ahí estamos, o sea, es activismo, al final es activismo desde el sector privado, activismo claramente en jóvenes, entonces también con varias personas, todas las varias personas de afrodescendientes que están en Aspen, creamos la red de ex becarios del Chocó, Red Pensando el Chocó, que lo que busca es darle a los jóvenes que han hecho parte de becas educativas nuevas oportunidades, una nueva red, oportunidades de conexión para fortalecer eso que te digo, la comunidad y la red es muy importante. Y ya, entonces como que estoy en diferentes focos desde el punto de vista social, desde el punto de vista empresarial, pero siempre enfocada en el fortalecimiento e impulsar el desempeño de las personas afrodescendientes. Tengo muchas preguntas, pero entonces voy a ver por dónde, por dónde me voy. Y si no, César también me ayuda. Va a hablar un tema polémico, político, Estados Unidos, Trump, todos estos temas de quitar. Todo lo que tiene que ver con DEI. Con DEI. Ajá. Sí. Digamos que es impresionante. Yo tuve la oportunidad de ir a un intercambio muy interesante en Estados Unidos que se llama Leaders Lead on Demand, African Descendant Social Entrepreneurs. Entonces, habían personas afrodescendientes de todo el mundo. De Colombia fuimos 2 personas y así, habían de muchos países antes de que entrara Trump. Y la historia afroamericana y lo que han tenido que vivir las personas afrodescendientes en Estados Unidos es una cosa sin precedentes. O sea, ¿tú sientes que allá la situación es peor que acá? Yo no diría que es peor que acá, yo diría que allá se hizo algo que aquí no hemos logrado todavía y por eso para mí los números son importantes, y es la conciencia, generar conciencia, o sea, la cantidad de estudios, de investigación, de datos que hay, permiten que sea mucho más clara la visión, ¿sí? De todo lo que ha pasado. Entonces, cuando llega Trump con este discurso, claramente genera mucho daño, mucho resentimiento, pero también genera muchas fuerzas que van a contrarrestar eso. O sea, ahorita Los Ángeles está enloquecido con todo este asunto. Claramente estamos hablando de inmigración, pero también dentro de la comunidad afroamericana se han generado alianzas muy fuertes para mantener a la comunidad afroamericana desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que me llama a mí la atención, que es el sector privado, es muy fuerte. El tema del black money, es decir, las personas afro le compran a personas afro y tienen este ecosistema empresarial fuerte, ha permitido que muchas de las ayudas que antes el gobierno daba, los empresarios afro han como venido a llenar, claramente no todo el espacio, pero ayudar a que esto no se pierda, y es una mentalidad de ayudarnos mutuamente. Entonces creo que a pesar de que es un momento muy duro, también es muy claro y tú puedes ver en las empresas, en cómo están tomando el tema, quiénes realmente hacen parte de esta lucha de corazón y quiénes no, y eso da mucha claridad y se sabe con quién se puede trabajar, con quién no, pero hay mucho temor. Porque hay muchas empresas que dijeron, no, pues esto hagámoslo, pero
quitémoslo de la página web, de todas las cosas que hacemos, pero pero lo igual siguen lo hacen. haciendo. Exacto. Eso Sí. es súper importante. Y que sí me ha gustado mucho, volviendo mucho a nuestra realidad, es que a pesar de que eso pasó allá, aquí la lucha se mantiene, ¿sí? Que creo que fue muy lindo verlo. Claramente hay temas súper importantes como que USA haya dejado de existir, o sea, tú no sabes la cantidad de proyectos que dependían de la cooperación internacional de Estados Unidos en el Chocó. Eso también hizo que se exacerbara el problema de violencia nuevamente, porque habían programas donde los jóvenes podían estar allí para no tener que estar en las calles, etcétera. Y pues cuando todo esto desaparece, pues otra vez la violencia viene a querer tomar a estos jóvenes y eso ha sido muy duro. Entonces sí nos afectó, incluso aquí, pero también siento que yo creo que las personas creían que esta decisión en Estados Unidos iba a tener más repercusiones en Colombia y creo que la verdad es que nosotros como país sí estamos generando una conciencia de la importancia de nuestra diversidad. Entonces eso es algo bueno, a pesar de que es un momento muy difícil en el mundo entero. Unas semanas estuvimos con el autor de un libro que se llama pues Descubriendo como el Tayrona, en busca del Tayrona, que es Álvaro, un antropólogo que descubrió el Tayrona. Sí. Y él tenía unas historias maravillosas del Chocó. Él tenía la universidad barco universidad, iba por todo el Chocó y llevaba personas para conocerlo. Pero traigo esta historia es para que tú me cuentes un poquito cómo es el Chocó, o sea, qué riquezas tiene, qué oportunidades hay, porque a veces pues uno lo desconoce, es una región que está como apartada en el mapa, Sí. Que es lindísima, que es bella, que... ¿Cómo es? Yo creo que lo primero es invitar a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, a que conozcan el Chocó. O sea, nada de lo que las personas digan o cuenten le hace justicia a lo que es vivir la experiencia. Sí, eso es lo primero, que para mí es súper importante. Yo diría que es un espacio exuberante. Esa es la palabra. Es exuberante en su naturaleza, exuberante en la alegría de su gente, es exuberante en las oportunidades que tiene, desde la naturaleza misma, desde las ganas de salir adelante de las personas. Y creo que también es una región que ha sido mal entendida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debido a que está toda esta exuberancia y no ha habido, digamos que no se han tenido las oportunidades históricamente hablando de, digamos que, de una explotación o de un aprovechamiento de toda esta naturaleza por parte de la comunidad, sino por grupos armados, por la violencia, etcétera. Lo que las personas piensan es, allí no hay nada o lo único que hay son cosas malas. Okay. ¿Sí? Nuevamente, temas de racismo estructural llevan a que, por ejemplo, todo el departamento del Chocó, en temas presupuestales, tiene el mismo presupuesto que Bello, Antioquia. ¿Sí? Entonces, este tipo de inequidades hace que sea muy difícil que realmente las personas que habitan y habitamos desde el corazón y desde la distancia este espacio puedan como jugar en una cancha que esté nivelada. O sea, los temas de equidad aquí son cada vez más importantes, pero eso no hace que seamos menos valiosos de espacios, de reconocimiento. Es fantástico. O sea, lo que te digo es como pensando en historias como la que tú me cuentas. Hay algo muy bonito que se llama Muntu Bantu. Okay. ¿Sí? Que es yo diría que es el único, bueno, no es el único porque en Cali creo que ya hay uno y están trabajando, de hecho, en el Museo Afro, pero es uno de los museos en los que cuentan la historia de la comunidad afro y cómo llegamos aquí, y está en Quibdó, es también súper recomendado visitarlo. Y hay muchas cosas que las palabras no alcanzan, o sea, ir a Nuquí a ver
como es todo el tema del Eso es avistamiento de divino. ballenas, Utría, eh, y como lo en tiene. la ensenada de Utría, o sea, es impresionante, no hay forma de describir Yo nunca toda en mi la vida he belleza. visto tantos delfines ni tantos Ajá, juntos sí, que esa vez que estuve allá. O sea, pero era absurdo. O sea, qué uno lindo, miraba allá y delfines saltando saltando, así. Pues yo no sé, abajo no sé qué habría de, ajá, de comida, porque, sí, pero qué cosa la tan ensenada de linda. Utría es una cosa espectacular. Y lo que hace esta fundación Mano Cambiada, Ujú, eh, ¿cómo es que se llama ella? Bueno, ahora me acuerdo el nombre. ujú, Ahí pues todo eso es como, o sea, para los turistas, como, como lo atienden a uno, los lugares, eso es ujú. Josefina, ya me acuerdo. Josefina Klinger, Sí. Josefina es espectacular. Sí, no, hay muchas cosas hermosas para ver la forma en la que la comunidad vive también, como los conceptos en los que se basa la comunidad. Es como al final un niño no es de una familia, el niño es de la comunidad y al final todos estamos al servicio de que ese niño crezca siendo un buen ser humano. Hablamos de Ubuntu, o sea, hay el concepto, los conceptos que como comunidad se ven y se viven en el Chocó es una cosa impresionante. Además, creo que Hillary Clinton tenía un libro así que Ujú, decía, toma una villa, criar un niño, it takes a village to raise a ujú, child, ujú. o yo no sé ya dónde vio esa frase, pero Sí, eh, esa es una frase africana. Ujú, eso, eso, digamos, es de las cosas más poderosas hoy por hoy que yo a veces veo en la educación, es decir, mm, oiga, no es como que mande a sus hijos a un colegio y allá le resolverán todos los problemas, eh, de sino acuerdo. como entre toda la sociedad nos enfocamos en sacar ese, como tú decías, ese potencial Ujú, de las personas y elevar al final la calidad de vida de todos los de todos colombianos. los colombianos. Sí, sí, no. O sea, realmente creo que lo que les digo, hay que ir al Chocó. Y las personas se enamoran del Chocó. Y hay muchísimas oportunidades también, por ejemplo, turismo social, como lo que tú dices de mano cambiada y esto, es también llegar con una actitud de respeto hacia las costumbres, de respeto hacia lo que cada uno de nosotros desde la comunidad podemos ofrecer. Creo que eso también es súper importante. Si tú me preguntas del Chocó, sobre el Chocó, es visítenlo y visítenlo con la mente abierta y con la humildad de entender que las personas que están allí también viven y tienen unos conocimientos que las personas no se alcanzan a imaginar. ¿Qué estás soñando? ¿Qué viene para tu futuro? ¿Qué estoy soñando? Uf, es una pregunta muy, muy importante. Uf, ¿qué estoy soñando? Yo sueño realmente lograr ser una representante de la comunidad en el sector privado, empresarial, muy fuerte, que le abra el camino a los demás, a más personas como yo, a más mujeres negras, a más hombres negros que crean que el sector privado, así como lo hemos hecho en la política, en el sector público, también es un espacio donde pertenecemos. ¿Sí? Quiero datos, quiero lograr que comencemos a medir nuestro impacto en la economía del país. ¿Por qué? Pues porque eso también va a permitir que nos tengan en cuenta para las decisiones importantes. Quiero ser un puente que permita que más personas afro estén en posiciones de liderazgo y en espacios donde se tomen las decisiones. Y eso no sé cómo se va a ver. O sea, es decir, no sé si sea con empresas muy grandes o a través de activismo, no sé. Creo que al final estoy más enamorada del problema que de una solución. Y hay muchas formas de lograr eso. Vamos a ver qué nos depara el destino. Lo que sí es que vamos a seguir trabajando por eso. La pregunta de César. Ajá. Es que te saltaste una parte de Ah, la historia de tu vida que me uh-huh, parece supremamente importante uh-huh, y es que has estado hablando del concepto del afro, uh-huh. pero tu vida personal, tu esposo es blanco, Ah, Jorge ajá. Mario es Sí, blanco. así es. ¿Cómo fue ese momento de presentarlo a tu familia y decir, oye, mira, él es blanco? Ah, no, eso no hay lío. O sea, listo, ese es un muy buen punto.
eso también da para charlar harto, pero igual, al final, en mi familia hay de todos los colores y los sabores, ¿sí? Mi esposo es una persona blanco mestiza, ajá, es correcto, Jorge Mario Abella, y es un gran ser humano. Entonces, si ustedes recuerdan cuando les contaba mi historia familiar, a mí en mi casa me enseñaron que nadie es más ni menos que otra persona. Y para mí es un tema en el que no importa cómo una persona se vea o del color que sea, si es blanco, verde, negro, sino quién es como persona. Y Jorge Mario, de hecho, ha sido una de las personas que más me ha apoyado en todo este proceso. Por ejemplo, cuando yo decidí hacer la transición de dejar de alisarme el pelo, como cuando comencé a ser incluso más consciente de mi negritud, él fue una de las personas que más me apoyó. O sea, es impresionante. Y la forma y el conocimiento que él tiene de la diversidad también es impresionante. O sea, él trabaja con nosotros en la fundación, es de los que vamos a territorio y se sienta a hablar con la gente. De hecho, yo lo molesto, digo, porque lo quieren más a él que a mí. Entonces él llega y ya con los niños somos como Jorge Mario. O sea, es una cosa impresionante. Y aquí también es muy interesante porque en la comunidad afro hay algo que se habla del amor negro. Es como, si usted es una persona afro, usted debería estar con otra persona afro. O sea, hay libros de eso. Ok. ¿Sí? Investigaciones. ¿Sí? Investigaciones, Sí, sí, sí. en serio, o sea, Okay. es un tema muy importante, pero yo, aparte de ser activista por la comunidad afro, yo soy muy feminista, o sea, yo creo fervientemente en el empoderamiento femenino y esto es no sé cómo decirlo, como comentario impopular, pero cierto, muchos en la población afro, los hombres suelen ser muy machistas. ¿Sí? Y lo que yo pienso, y se lo sostengo a todo el mundo, y esta conversación también la he tenido muchas veces, es, yo soy afro y soy mujer. Y este es el tema de la interseccionalidad. Yo no soy una cosa o la otra, o soy más que uno o más que otro. Entonces, para mí, estar con una persona que entendiera realmente también las luchas, no solo de mi comunidad, pero también la importancia de mi rol como mujer, la equidad y la paridad entre géneros, era muy importante, es muy importante, y eso pesa más que el hecho de que él no sea afro. ¿Cómo te conquistó? ¿Ah? ¿Cómo me conquistó? Ay, no. Lo conocí en Tinder. Imagínense, eso ya fue hace rato, en 2018. Ok. En A mí no me tocó 2018. esa tecnología para Y era mirar. Tinder en su momento. Ahorita Tinder ya no se Ya puede no. utilizar para eso. Sí. Y cuando nos conocimos, realmente me conquistó fue cuando nos vimos, como que salimos a cenar y comenzamos a hablar de la vida y él tiene una historia de vida también muy interesante. De hecho, su familia tuvo muchas dificultades económicas, pero también su mamá y su papá salieron adelante. Para ellos la educación también es súper importante como una base. Estudió en Brasil, entonces habla portugués y es como súper enamorado de la cultura afro desde antes de conocerme. O sea, como que fueron muchas cosas que nos unieron y son conexiones que, como te digo, son conexiones del alma, más allá de la parte física. Entonces, sí, ya llevamos casados casi 3 años, ¿no? Estoy muy feliz. Diana, ¿y a qué le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo? Le tengo miedo a la indiferencia de las personas, a la indiferencia a algún día que me deje de importar, porque es difícil. De todas formas, toda esta lucha es difícil. Y le tengo miedo a la maldad humana. Porque a pesar de que los buenos somos más, los malos son muy malos. Entonces creo que eso me da mucho miedo porque pienso también cuando vemos todo lo que está pasando en el mundo que uno no debería decir esto, pero cosas como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial podrían volver a pasar y eso es por la maldad humana y por la indiferencia. Creo que es una mezcla muy peligrosa. Total.
Para ir cerrando el episodio, nosotros llamamos hacks. Danos hacks de cómo evitar microrracismos. ¿Qué no hay que hacer? Y qué hay que hacer también para cambiar la ecuación. Qué buena pregunta. Hacks para evitar microrracismos. Entonces, lo primero es ser respetuoso y ser consciente de que no lo sabemos todo, ¿sí? Las personas afrodescendientes realmente no tenemos problema en que se nos pregunten las cosas y en que las personas quieran aprender. Creo que al final todos estamos en un camino donde tenemos muchas cosas para aprender, pero creo que todo se puede preguntar desde el respeto, ¿sí? Hay temas como, pues como te digo, pues soy Diana, ¿sí? Y desde ahí nosotros somos humanos y todos somos humanos, seres humanos. Entonces creo que es desde el respeto intentar construir también conocimiento y compartir. Un hack súper importante es, si uno ve acciones de racismo, no quedarse callados, es ir en contra de la indiferencia. Es decir, yo no estoy de acuerdo, eso no está bien, ese comentario no va al lugar, ¿sí? Muchas veces lo que se necesita, y eso ha pasado mucho cuando hablamos de temas como mujeres en juntas directivas y temas de equidad de género, se habla de no son solo las mujeres, los hombres que también apoyan estos movimientos son importantes. Entonces no solo somos las personas afro, las personas blanco-mestizas que también entienden y hacen parte de nuestra lucha son importantes. Entonces creo que eso también es muy importante. Una cosa que hay que hacer es no permitir que haya microrracismos y no decir nada, ¿sí? Si a alguien en la calle le dicen, usted por negra tal cosa, es como, no, señora, respete, es una persona igual que el resto de nosotros, esto es súper importante. Y algo que no hay que hacer es prejuzgar, ¿sí? Es difícil, muchos son sesgos inconscientes, pero es darse cuenta que la manera en la que nos expresamos, la manera en la que criamos nuestros hijos, muchas veces estamos replicando estos microrracismos o el racismo estructural en general. Entonces, como la generación de conciencia frente a prácticas y formas de vivir hace que también disminuyan los microrracismos. Esos serían mis hacks. Diana es una mujer de admirar. Su tenacidad, su fuerza, su alegría, su pensamiento crítico. Y acá vienen mis 5 hacks. El primero, tu historia es lo más potente para transformar. Úsala, conócela y aprovéchala. 2, el trabajo puede servir para sanar. No se trata solo de producir, sino de reconectar con lo humano. 3, la inclusión, la diversidad, la equidad no es un discurso, es una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar tú frente a las acciones que vas a promover en tu empresa, en tu comunidad? 4, el futuro del trabajo. Sí, muy chévere la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, pero al final va a ser profundamente humano. El reto ya no va a ser más rápidos, sino ser más justos. Productividad con propósito o mejor apague y vámonos. Y el 5, ya llegó una nueva forma de liderar, empática, sensible, humilde, real y que promueva la excelencia y que promueva la inclusión y la diversidad. Así que inspírate en Diana, inspírate en su ejemplo para potenciar el talento en tu organización. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando América Latina.